Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. En este video tutorial les voy a estar enseñando una idea súper fácil, súper linda, tejida a crochet, que podemos hacer con restantes de lana. Yo voy a estar usando estos dos colores, pero ustedes podrán utilizar, si quieren, hasta 5 o 6 colores. Yo voy a estar tejiendo con un gancho de 3.0 milímetros. Vamos a necesitar una cinta métrica, una tijerita y una cremallera o cierre. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, hacemos de esta manera, ajustamos y vamos a comenzar a tejer cadenitas de esta manera hasta que lleguemos a tener 40 cadenitas. Muy bien, ya tenemos acá las 40 cadenitas. Estas 40 cadenitas tienen la medida exacta de mi cierre o cremallera que voy a estar utilizando. Fíjense. Entonces ustedes van a escoger su cremallera y si hace falta agregarle cadenitas que sean en números pares, por ejemplo 42, 44, 46, o si es un cierre más pequeño entonces le restan cadenitas. Súper importante de igual manera que sean en números pares. Entonces acá para iniciar con la vuelta 1 vamos a dejar la cadenita número 40 sin tejer, nos vamos a la 39 y allí vamos a tejer un punto bajo y un punto alto, los dos en la misma cadena. Ahora vamos a saltar la cadena que sigue, nos vamos a la de al lado y repetimos un punto bajo y un punto alto en el mismo espacio. Bien, entonces volvemos a repetir saltando una cadenita en la base, nos vamos a la que sigue y colocamos un punto bajo y un punto alto. Entonces de esta manera vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta llegar acá al final de nuestra cadenita. Ok, entonces miren, ya llegamos acá al final de la vuelta, nos quedan dos cadenitas y para esta última cadena, saltando esta, nos vamos a la final. En ese espacio vamos a tejer solamente un punto bajo. Ok, siempre al finalizar nuestra vuelta vamos a tejer un punto bajo solito en la última cadena o en el último espacio. Entonces ahora para la vuelta número 2 hacemos una cadenita, vamos a girar y en ese punto bajo que hicimos para finalizar la vuelta anterior vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer un punto bajo y un punto alto en el mismo espacio. Vamos a repetir la secuencia prácticamente. Entonces acá el punto que sigue es un punto alto, lo vamos a saltar, nos vamos al puntito bajo que tenemos acá y allí vamos a tejer un punto bajo y un punto alto en el mismo espacio. Volvemos a saltar el punto alto, nos vamos al punto bajo y repetimos. Siempre vamos a tejer en los espacios donde están los puntitos bajos. Saltamos el punto que sigue, en el siguiente el punto bajo, repetimos punto bajo y punto alto en el mismo espacio y así entonces continuamos toda la vuelta número 2. Bien, llegamos acá al final de nuestra vuelta número 2. Entonces, como les dije en la vuelta anterior, al finalizar vamos a hacer solamente un punto bajo, saltamos este punto alto, nos vamos acá y allí tejemos el último punto bajo de la vuelta. Ahora, a partir de acá yo voy a estar haciendo cambios de color, voy a utilizar este color. Como les dije, este es un proyecto que podemos hacer con restantes de otros proyectos, así que lo podemos hacer muy colorido. Para hacer cambio de color vamos a insertar de esta manera, hacemos una cadenita que va a ser la cadenita para iniciar la vuelta anterior,
alamos el color anterior para que nos quede acá al ras de la siguiente vuelta y giramos. Comenzamos entonces a tejer la misma secuencia, punto bajo y punto alto en el mismo espacio, en el punto bajo que hicimos para finalizar la vuelta anterior. Saltamos un punto, en el que sigue volvemos a repetir, punto bajo y un punto alto, saltamos de nuevo, en el que sigue repetimos. Básicamente vamos a repetir siempre la misma secuencia y bueno, les invito a hacer cambios de colores, la cantidad que ustedes quieran, para que sea un proyecto súper colorido y así aprovechar todos esos restantes que siempre tenemos por ahí. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta tener un aproximado de 30 vueltas. Bien, entonces acá yo tengo mis 30 vueltas. Vean, realicé 2 vueltitas en cada color, 2 vueltitas turquesa, 2 vueltitas en color lila. Vean que se ve súper lindo. Entonces esto mide casi 19 centímetros, ¿ok? Ahora acá, después de la última vuelta, vamos a agregar una cadenita, alamos un trozo de nuestro material y vamos a cortar. Sacamos por completo y bueno, esto más adelante lo vamos a esconder. Muy bien, entonces ahora el siguiente paso sería, vamos a necesitar los marcadores. Nos vamos a colocar nuestra pieza de esta manera y vamos a contar 10 vueltitas. Recuerden que en cada franja yo tengo 2 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que tengo 10 vueltitas acá. Entonces al inicio de la vuelta 11 vamos a colocar un marcador. De igual manera, entonces ahora dejamos 10 vueltitas también, 2, 4, 6, 8, 10 y acá colocamos un segundo marcador. Fíjense que tenemos la pieza dividida en 3 partes iguales. Bien, entonces ahora vamos a ubicar nuestro ganchillo, lana o el material que estemos utilizando. Vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a ubicar acá en el primer marcador. Allí vamos a colocar nuestro gancho en este espacio para insertar y vamos a sacar y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a ir a la siguiente fila que tengo acá y vamos a ubicar el gancho en este espacio y hacemos un segundo punto bajo. Siguiente fila, acá otro punto bajo. Deberíamos tener hasta el otro marcador un total de 10 puntos bajos, que corresponde a la cantidad de vueltas que tenemos acá. Muy bien, entonces ya tenemos acá 10 puntitos bajos. Lo que vamos a hacer a continuación es una cadenita. Vamos a girar nuestro tejido y nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada espacio, iniciando desde acá. Un punto bajo por cada puntito de la vuelta anterior, lo que quiere decir que vamos a tener nuevamente 10 puntos bajos. Entonces finalizamos esta vuelta número 2 con 10 puntitos bajos y repetimos una cadenita, volvemos a girar y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la vuelta número 9. Muy bien, ya tenemos acá las 9 vueltitas. Les voy a dar la medida de este pedacito de acá. Tiene 4 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir esta piecita pero en el otro extremo, ok, que nos quede exactamente
en la misma distancia, dejando 10 vueltitas de acá, 10 de acá, y tejemos 10 puntos bajos, 9 vueltas, ok, para que nos quede de los dos lados igual. Ok, vean, ya tenemos los dos extremos, la piecita ya lista. Entonces a continuación vamos a pegar el cierre o la cremallera antes de cerrar nuestro estuche. Lo vamos a colocar así, y para que no se nos vaya a mover vamos a utilizar algunos alfileres. Ya que me han preguntado bastante por el tutorial de este hermoso alfiletero, miren, les voy a dejar el tutorial en la descripción. Este me lo regalaron, pero la persona que me lo regaló también tiene su canal, así que pueden ir a verlo las que estén interesadas en tejer ese lindo alfiletero. Ok, entonces ya aseguramos por acá nuestro cierre, y entonces esto sí lo vamos a coser con aguja e hilo normal, hilo de coser. Ok, entonces para la costura es súper sencillo, lo vamos a hacer por la parte del revés. Insertamos nuestra aguja, vamos a tratar de no pasar la aguja hacia el otro lado para que no se vaya a notar el punto, las puntadas de la costura por el lado derecho, ok. Bien, entonces simplemente vamos a ir cosiendo nuestro cierre poco a poco por todo el borde. Ok, entonces fíjense, ya tenemos pegado el cierre de los dos lados y solo nos queda coser estos extremos para finalizar con nuestro estuche o cartuchera. Esa costurita la vamos a hacer por el lado revés, así que tenemos que darle la vuelta, y vamos a usar una agujita de lana. Entonces vamos a comenzar desde un extremo, colocamos allí nuestro material, vamos a hacer un nudito acá para que no se nos vaya a salir. Y a partir de acá vamos a comenzar a coser tomando las dos partecitas. Entonces fíjense, de esta manera vamos a ir cosiendo todo el borde. Llegamos acá arriba, cruzamos por esta partecita y luego entonces insertamos nuestro material desde acá otra vez y cosemos de la misma manera. Nos va a quedar con esta forma. Bien, entonces fíjense, ya tengo acá la costura de este lado hacia acá y de este lado hacia acá. Ven que cuadra perfectamente la pieza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos al otro extremo y coser de la misma manera, ok, desde acá hacia acá y desde acá hacia acá. Ok, entonces fíjense, ya tenemos los dos extremos cosidos, totalmente cerrados. Escondemos cualquier restante de lana que tengamos por allí, que cuando trabajamos con varios colores siempre tenemos restos de lana por allí, y con eso terminaríamos el paso a paso. Vean cómo queda la cartuchera o estuche, queda súper amplio,
adentro. Yo, por ejemplo, les voy a poner acá mis ganchillos para que ustedes vean que aún colocando varios de mis ganchos me queda bastante espacio, así que está súper útil, además que queda súper bonito. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme like y suscribirte a mi canal si así lo deseas, activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.